los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue, asesores independientes, y Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes Juan Francisco, y al auditorio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes, Alfredo. Alfredo, ¿cómo va evolucionando la actividad económica global durante este inicio de 2019 y qué perspectivas se tiene para evaluar oportunidades y riesgos en los mercados? Claro que sí, Susana. Bueno, la realidad es que a nivel global podemos decir que fue el mes de septiembre quizá del 2018 el punto más alto en las condiciones de la economía mundial. Los mejores indicadores y señales de expansión las se tuvieron en Estados Unidos. Sin embargo, en lo que se refiere a otros países o regiones, como el caso de China o la zona euro, estos empezaron a mostrar una desaceleración antes de tiempo. Es decir, el caso de la zona euro fue prácticamente desde enero 2018 su punto máximo, y desde ahí empezó un proceso de desaceleración. Hoy todos ellos se encuentran justamente en este proceso todavía. Estados Unidos, a pesar de tener indicadores importantes como esa creación de empleos en promedio de 220,000 plazas en los últimos 12 meses, la realidad es que ha visto una desaceleración en varios de sus indicadores de manera mucho más defensiva, pero evidentemente perdiendo fuerza. La zona euro ha perdido mucho más vigor, y China también ha ido poco a poco mostrando una caída en su ritmo de actividad. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, hasta ahora no hay indicios de que esta desaceleración pueda tomar ahí un freno. Ahí evidentemente el conflicto comercial de Estados Unidos hacia China y otros países o regiones sigue generando una señal importante de riesgo, el Brexit por sí mismo también, pero también por el otro lado, pues el tema, la Fed reconoce y cambia su lenguaje en diciembre al decir básicamente que puede dar tiempo a evaluar las condiciones de la economía global y su impacto en la economía americana. Así que en ese sentido, estos rebotes que vimos durante enero fueron muy interesantes y oportunos, porque tuvimos caídas importantes el último trimestre del 2018, pero la realidad, desde nuestro punto de vista, son rebotes estrictamente temporales, y el riesgo de nuevos ajustes están a la vista. Bien, Juan Francisco, y durante las últimas semanas el tipo de cambio no ha podido perforar consistentemente el soporte psicológico de los 19 pesos por dólar, pese al buen dato de inflación registrado durante las dos primeras quincenas del año, el cual pues se ubicó muy por debajo de las estimaciones de los analistas. Entonces, considerando estos datos y bajo tu perspectiva técnica, ¿hasta dónde crees que podría llegar la apreciación del peso frente al dólar durante el primer trimestre de este año? Sí, Susana, pues sí, como bien comentas, hemos visto buenos datos en la parte de inflación en México. De hecho, hoy se da a conocer el dato de la segunda quincena, que sale por debajo de la estimación de los analistas, y en ese sentido el tipo de cambio reaccionó ante tal dato y registró caídas desde los niveles de 19,15 que cotizaba en ese momento hasta niveles cercanos de 19,05. Sin embargo, aún con esta persistencia en el buen dato de inflación, el tipo de cambio no logra superar ya en varias sesiones este nivel de soporte psicológico de los 19 pesos. Si bien en algunos momentos ha logrado colocarse en mínimos de 18,88, esto ha sido realmente momentáneo, y casi en todas las sesiones ha finalizado por arriba de los 19 pesos, sobre todo durante las últimas 5 sesiones. Por eso nosotros en la parte técnica pensamos más bien que ya a niveles de 18,50, que es donde el mercado le gustaría que el tipo de cambio buscara un nuevo soporte, nosotros pensaríamos más bien que el tipo de cambio ya está complicado que pudiera llegar a dicho nivel. Más bien estaríamos esperando rompimientos por arriba de 19,20 que confirmaran el cambio de tendencia, y en donde veríamos un primer objetivo en 19,50 y un segundo objetivo en los 20 pesos. Además, recordar y reconocer que si bien el dólar index ha presentado algunas caídas durante las últimas semanas o los últimos meses, en realidad hemos visto una lateralidad en el dólar index que, si bien lo más que ha caído es desde niveles de 97.70 hasta los mínimos recientes de 95 dólares, reconociendo que el mínimo que vimos a principios del año pasado se ubica en 88 dólares. Es decir, que el alza que vimos el año pasado de 88 dólares
a 97,70 prácticamente se encuentra intacta, por lo que no pensamos que ese sea un factor que necesariamente esté favoreciendo al peso frente al dólar y que más bien pudiera tratarse meramente de un movimiento de volatilidad para tomar fuerza y volver a retomar el movimiento alcista. Además, por último, reconocer que el tipo de cambio ha venido estableciendo niveles de soporte primero en 17,50, luego en 18 y 18,50 durante el año pasado, y probablemente los 19,50 sean el nuevo soporte para este año 2019. Bien, Alfredo, hablando de bolsas, pues la Bolsa Mexicana de Valores se ha recuperado 11% desde que tomó mínimos en noviembre pasado. Estamos prácticamente en el inicio de reportes corporativos. Bajo estas condiciones, ¿tú crees que el mercado accionario sigue siendo de oportunidad o podría empezar a consolidar ganancias? Claro que sí, Susana. Bueno, el mercado accionario, desde luego, tuvo efectos importantes también durante el último cuatrimestre del 2018, llegando a tocar mínimos, como bien comentas, alrededor de los 39,000 puntos hacia finales de noviembre, y de ahí iniciar un proceso de reacción o recuperación que alcanzó prácticamente una zona entre los 44,000 y los 45,000 puntos. Hoy lo que estamos empezando a ver es que hay algunos promedios que ya le pesan en términos técnicos y que de alguna manera podrían ser generadores de un proceso inicial de consolidación. Como bien comentas, se están dando el inicio de los reportes corporativos, ya en antesala se había dado Kimber, recién el día de hoy se tuvo el caso de Cemex, y vendrán sucesivamente hacia adelante pues el resto de las empresas principales. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos en términos globales la posibilidad de crecimientos en términos de ventas y flujo operativo, pero de un dígito, es decir, los crecimientos van a ser relativamente limitados y quizá la parte de utilidades es donde podrán ser más defensivos y generar quizá ahí algunos datos interesantes. Pero a nivel global estamos viendo quizá que el inicio de una menor actividad en la economía mexicana en este 2019, junto con estos reportes con crecimientos muy moderados, podrían hacer también en términos fundamentales la validación o la cercanía de un techo entre los 44 y los 45,000 puntos, y de ahí iniciar ya un proceso primero de consolidación que evidentemente penetrando niveles alrededor de 42,500 podrían empezar a generar ya algunos temas de mayor preocupación. Así que vemos quizá techos limitados y la posibilidad de aprovechar ganancias quienes las han traído en ese 11% que comentabas, y tratar de esperar condiciones mejores para el mercado accionario en los siguientes meses. Así es, Alfredo. Pues finalmente, Juan Francisco, a principios del mes de febrero, los principales índices accionarios en Estados Unidos continuaron con su avance y extendieron las ganancias registradas durante el mes de enero. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el alza que observamos a principios de febrero pueda extenderse y que el mercado accionario por fin haya salido de su tendencia bajista? Sí, Susana, como bien comentas, pues hemos visto que las bolsas en Estados Unidos presentan buenos rendimientos. Al día de hoy acumulan rendimientos entre el 8 y el 10%, tanto el Dow, el Standard y el Nasdaq. Y en México, nosotros en pesos un 5% y un 8% ayudados por el efecto cambiario. Sin embargo, pues si bien a principios de febrero todavía logró extender un poco más el repunte del índice Dow, llegando a niveles cercanos a los 25,500 puntos, pensaríamos ya con los movimientos de baja que empezamos a ver en la sesión de hoy, que podría haber finalizado el rally alcista desde el 24 de diciembre, en donde del mínimo al máximo el índice Dow habría acumulado un alza del 17%. Nosotros pensamos que este podría tratarse meramente de un proceso de ajuste correctivo y de un nuevo techo para el mercado accionario en Estados Unidos, ya que anteriormente vimos techos en 27,000 puntos hacia finales de septiembre, principios de octubre, que fue el máximo histórico del índice Dow Jones. Después vimos 26,000 puntos en diciembre y ahora probablemente alrededor de los 25,500 en el mes de enero, que podría ser un triple techo para poder retomar tendencia bajista. Vemos que aunque la condición del rebote y esta alza que ha experimentado el índice Dow Jones, de hecho la mejor alza de un mes de enero en 30 años, después de ver caídas tan importantes que se comparaban únicamente a las caídas que vimos en el mes de diciembre hacia 1929, cuando vimos la Gran Depresión. En ese sentido, pues esta volatilidad está generando dudas y está generando mucha incertidumbre en los mercados. Nosotros en la parte técnica pensaríamos que probablemente ya se acabó este repunte y que ahora podría poner el índice Dow Jones a prueba a niveles de soporte entre 23,000 y 22,500 puntos. Y si los perforara, pues establecería el siguiente objetivo bajista en las 20,000 unidades.
Bien, pues gracias por el análisis de esta tarde. Alfredo Huerta, director de estrategia de AdValue, y Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Un saludo. Gracias. Y de acuerdo con la calificadora Fitch